Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. La lluvia, ese fenómeno meteorológico que de forma ocasional puede caernos encima de la cabeza. Y más en una tierra como esta. Estamos en Begas de Matute, en la provincia de Segovia, tierra de secano, donde la lluvia es realmente episódica. La lluvia, por supuesto, transforma el paisaje. Y en este caso yo puedo con cierta facilidad grabar este vídeo sencillamente porque estoy en una carretera. Y esto hace que pueda circular. Porque si hay una alteración del paisaje que es bastante habitual cuando llueve, es la dificultad para transitar. Y de nuevo, es algo que tendemos a olvidar porque si contamos, como es este caso, con carreteras asfaltadas, esa circulación, por más compleja que se vuelva, es posible. Pero, ¿qué ocurriría si no existieran estas carreteras asfaltadas? ¿Cuál sería la visión de este paisaje a los ojos de un historiador que sea capaz de ir más allá del asfalto y tratar de entender cómo la lluvia modificaba estos entornos, no solo durante el momento de la precipitación, sino sobre todo con la presencia del agua que quedaba empantanada, estancada, encharcada en estos paisajes? Pensemos por un momento, si en este espacio que queda en una hondanada, ahora que estamos en estos días de lluvia, todo este agua llega para empantanarse, para encharcarse, como decía antes, ¿cómo hacían los antiguos para cruzar por este territorio? ¿Cómo hacían para poder transitar de un sector al otro de la localidad? Si lo que tenían frente a ellos eran todas estas aguas anegadas que en muchos casos van a perdurar, por supuesto, más allá de los días que llueve. Van a perdurar durante largo tiempo, sencillamente porque mientras no haga calor y no haya posibilidad de evacuar toda esta cantidad de agua, va a quedarse aquí, va a quedarse empantanado. Y ahí es donde hemos de entender que a nuestros ojos contemporáneos podemos encontrar caminos donde los antiguos sabían que durante ciertos periodos del año esos caminos no iban a existir. Porque, por supuesto, donde ahora encontramos estas pequeñas lagunas formadas de forma totalmente ocasional por la gran cantidad de lluvia que está cayendo, la mayor parte del tiempo es un territorio sencillamente seco. Pero, insisto, históricamente, cuando llovía y caía esta cantidad de agua, ¿cuánto tiempo podía permanecer toda esta gran cantidad de agua así empantanada, encharcada? Días, semanas, meses. Y en ese caso, ¿cómo circular por aquí? Por donde hoy cruza de una forma relativamente sencilla una carretera contemporánea. Porque hemos de ser conscientes que la mayor parte del tiempo no sabemos por dónde discurren las escorrentías naturales, aquellas que se activan solo en el momento de la lluvia, pero que recordemos, una vez que ha pasado esa lluvia y mientras el agua no desaparezca, lo que provoca es un lugar infranqueable o de grandes dificultades para poder atravesarlo. Una vez más, el hecho de contar con infraestructuras contemporáneas, como la construcción de una alcantarilla por debajo de una carretera, es la que va a hacer que nos olvidemos de la presencia de esas escorrentías naturales y que, por tanto, para nuestros antepasados, el simple hecho de pasar por este sector, que para nosotros hoy, gracias a la carretera asfaltada, es relativamente sencillo, para ellos se podía volver imposible. Y por tanto, tenían que contar con alternativas para poder hacer ese cruce. Alternativas que, obviamente, no podían establecerse donde nos encontramos ahora, dado que, tal como estamos viendo en todo el paisaje que nos rodea, lo que tenemos es un gran pantanal. De modo que había que buscar aquellas partes del territorio por donde fuera posible caminar evitando los bajíos donde se acumulaba la humedad. Porque recordemos, la dificultad no estriba en el momento que llueve. Es posible que a nadie le apetezca salir a pasear bajo la lluvia, sobre todo si esta es demasiado pronunciada. La dificultad está en que, tras la lluvia, si esta ha sido abundante, lo que vamos a tener, insisto, son estos campos anegados donde las posibilidades de caminar, de transitar, se volvían realmente difíciles. Es más, hemos de pensar que si estamos hablando de sociedades tradicionales de agricultores, campesinos, lo que tenían que hacer era mover sus animales, ya fuera para cultivar los campos, los bueyes, ya fueran sencillamente sus rebaños, con lo que a la dificultad de caminar el ser humano se añadiría el tener que desplazar esos grupos de animales. El resultado era la imposibilidad durante cierto tiempo de poder transitar por estos espacios, por estos bajíos, a donde vienen a parar todas las aguas de las alturas alrededor,
que se convierten una vez más en grandes pantanales. Incluso cuando ahora, más allá del camino encharcado, que es visible la dificultad que vamos a tener para transitar por él, lo que estamos viendo son praderas cargadas con una gran cantidad de humedad, que inevitablemente en el momento que queramos transitar por ellas, lo que nos va a suceder es que nos vamos a atascar, nos vamos a embarrar, nos vamos a enlodar, de modo que, de nuevo, ¿cómo hicieron de manera tradicional para poder superar la dificultad generada por la presencia de la lluvia y sobre todo de la humedad, de la gran cantidad de humedad después de la lluvia en estos terrenos más bajos, por los que, insisto, hoy discurre la carretera contemporánea? Una carretera que además, en el caso que estamos viendo de Begas de Matute, sabemos que va a estar habilitada a comienzos del siglo XX, durante la dictadura de Primo de Rivera, de modo que estamos ante algo, una forma de salir del pueblo para comunicarse, en este caso hacia la carretera de Ávila, que tiene poco más de un siglo, de modo que hasta hace un siglo los lugareños seguro que tenían otras alternativas para evitar en estos tiempos de lluvia y sobre todo de olazares el tener que transitar por estos lugares imposibles. Pues bien, la solución que aplicaron los lugareños fue la más sencilla: buscar las alturas. Y esto lo podemos detectar aún en el callejero urbano tradicional, un callejero que nos puede chocar desde nuestro punto de vista contemporáneo, puesto que si tomamos el camino tradicional que de Begas de Matute buscaba la carretera de Ávila, es una alargada calle que serpentea montaña arriba, la calle de Santa María, que comunica con la parte más elevada de la localidad, la Lobera, y que nos puede llevar a preguntarnos por qué estas gentes antiguas se empecinaron en tomar como camino tradicional la subida y posterior bajada de la montaña para comunicar con las localidades aledañas. La lluvia es la que nos lo explica, dado que durante una cantidad importante de semanas al año, la parte baja, donde hoy está la carretera contemporánea, sería impracticable por la cantidad de charcos y lagunas que se iban a encontrar. La única forma de garantizar esa comunicación fluida era a través de la parte alta, insisto, subiendo y bajando las montañas que limitan el pueblo. ¿Y de esa manera qué conseguían? Pues de esa manera lograban tener ese tránsito fluido que hoy se nos escapa, porque a pesar de que pueda llover, lo que nos sucede es que gracias a las carreteras asfaltadas, la lluvia no se convierte en un problema para ese tráfico. Pero para estas gentes del mundo tradicional sí lo eran. Y prueba de que fueron capaces de entenderlo es que, sencillamente, crearon un entramado urbano que venía a salvar todos estos espacios encharcados, que aunque fuera algo temporal, suponía un grave inconveniente para el tráfico fluido de los lugareños. Por cierto, la calle Santa María no es la única que busca las alturas de la zona para protegerse de los sectores encharcados. La mayor parte del pueblo se encuentra ubicada en un altozano, a partir del cual, cuando llueve, todas las escorrentías sacan el agua del exterior del pueblo, y que choca profundamente cuando en nuestro mundo contemporáneo los chalés más recientes han empezado a construirse directamente sobre esas escorrentías naturales. Bien es cierto que, dado que existe todo un proceso de canalización de buena parte de las arroyadas, no hay riesgos inmediatos de que estos chalés vayan a inundarse. Pero lo que sí puede suceder es que si algún día la lluvia se pone seria, quizás será cuando recordemos por qué el pueblo tradicional no estaba construido donde hoy sí hacemos esos chalés. Siempre habría algún sector del pueblo más humilde, en el que las casas al final quedaban cerca de estas escorrentías estacionales y donde, como digo, las familias menos pudientes tenían que acomodarse a sabiendas de que probablemente en ciertos periodos del año la presencia de las escorrentías haría que la vida fuera aún más dura de lo que habitualmente les ocurría. En definitiva, que a la hora de estudiar los entramados urbanos tradicionales y sobre todo por donde discurrían los caminos históricos, hemos de entender que un elemento fundamental a la hora de configurarlos era la lluvia, las escorrentías producidas por la lluvia y por tanto los espacios anegados que de forma episódica se volvían intransitables, pero que se convertían en un elemento fundamental
para entender el trazado de esos caminos históricos.